Jungkook y Jimin han demostrado en múltiples ocasiones la conexión especial que comparten, y uno de los momentos más comentados que refuerzan esta cercanía ocurrió durante una de las transmisiones en vivo de Jungkook. Mientras interactuaba con sus fans, Jungkook leyó en voz alta un comentario de Jimin, y su reacción fue inmediata. Con emoción y una sonrisa en el rostro, pronunció su nombre en voz alta, Jimin, como si el simple hecho de verlo en los comentarios ya fuera suficiente para alegrarlo. Pero lo más interesante de esta situación no fue solo la reacción de Jungkook, sino la de Bam, su perro, quien en cuanto escuchó el nombre de Jimin, corrió directamente hacia la puerta, como si ya estuviera acostumbrado a recibirlo en casa, como si el nombre de Jimin estuviera asociado con su llegada, con su presencia física en ese espacio que Jungkook y Bam comparten a diario. Este pequeño detalle podría parecer irrelevante para algunos, pero quienes han seguido de cerca la relación entre Jungkook y Jimin saben que no es la primera vez que se perciben señales de que su vínculo va más allá de una simple amistad. La reacción de Bam nos lleva a reflexionar sobre la frecuencia con la que Jimin visita la casa de Jungkook, pues los perros no reaccionan de esa manera ante nombres o palabras al azar, sino ante estímulos que han asociado con experiencias repetitivas. Es decir, para que Bam corriera directamente a la puerta tras escuchar el nombre de Jimin, debió haber vivido en múltiples ocasiones la experiencia de que, al escuchar ese nombre, Jimin aparecía poco después. Esto sugiere que no se trata de una visita esporádica o poco frecuente, sino de algo que forma parte de su rutina, una dinámica tan natural en la vida de Jungkook que incluso su perro la ha aprendido. No se trata de especular sobre si viven juntos o no, pues ambos han mostrado en distintas ocasiones sus respectivos hogares y han dejado claro que cada uno tiene su propio espacio. Sin embargo, lo que sí se puede notar es que pasan mucho tiempo juntos, lo suficiente como para que Bam reaccione como lo hizo en la transmisión en vivo. Es una dinámica que muchas parejas tienen, donde, aunque cada uno tenga su propia casa, es común pasar días o incluso semanas en el hogar del otro, compartiendo momentos cotidianos, estableciendo una rutina compartida y creando un ambiente de familiaridad mutua. Es algo que ocurre con frecuencia en las relaciones cercanas y que solo se desarrolla con el tiempo y la constancia. Este tipo de detalles, aunque pueden parecer pequeños, dicen mucho sobre la relación entre dos personas. Jungkook no solo reaccionó con emoción al ver el comentario de Jimin, sino que su primera reacción fue llamarlo en voz alta, como si esperara verlo ahí, como si el simple hecho de leer su nombre activara en él la expectativa de su presencia. Y Bam, sin dudarlo, fue directo a la puerta, como si esperara que Jimin estuviera ahí o estuviera por llegar en cualquier momento. No fue una reacción de sorpresa ni de confusión, sino la de un perro que ya conoce la dinámica de recibir a una persona específica en casa. Esto nos lleva a preguntarnos con qué frecuencia Jimin ha estado en la casa de Jungkook como para que Bam tenga esa reacción automática, porque no es algo que los perros hagan si no han vivido esa experiencia repetidamente. La relación entre Jungkook y Jimin siempre ha sido objeto de atención por la evidente cercanía que comparten. No es solo en los escenarios donde se nota la química entre ellos, sino también en estos momentos más íntimos y espontáneos que ocurren fuera de la luz pública. Su lenguaje corporal, la manera en la que se buscan con la mirada, la naturalidad con la que comparten espacios y la forma en la que reaccionan cuando se mencionan mutuamente son solo algunos de los indicios de lo profundo de su vínculo. Lo que este momento en particular nos mostró no es solo que Jimin y Jungkook tienen una relación cercana, sino que su cercanía es tan habitual en la vida diaria de Jungkook que incluso su perro ha aprendido a identificarla y a reaccionar ante ella. No es la primera vez que los fans han notado detalles similares, pero esta transmisión en vivo reforzó aún más la idea de que la presencia de Jimin en la vida de Jungkook es algo cotidiano, algo que incluso Bam ha normalizado. No es una simple coincidencia ni un gesto sin importancia. Es un reflejo de la rutina que han construido juntos, de la frecuencia con la que comparten espacios y de la naturalidad con la que han integrado al otro en su vida diaria. La relación entre ellos, sea cual sea su naturaleza exacta, es innegablemente especial, y momentos como este no hacen más que confirmarlo.
Recordemos momentos Jikook que definitivamente hacen que nuestros corazones se adapten al ritmo que ambos van. Jungkook y Jimin han demostrado en numerosas ocasiones que su relación va más allá de una simple amistad, manifestando una conexión profunda, llena de complicidad, afecto genuino y momentos cargados de significado. Un episodio en particular, que se desarrolla en medio de una presentación, ofrece una ventana fascinante hacia la dinámica entre ambos, revelando la intensidad de su vínculo y la naturalidad con la que se buscan y encuentran, sin importar el contexto en el que se encuentren. Desde el momento en que Jungkook toma la decisión de sentarse junto a Jimin, la escena se vuelve una sucesión de gestos sutiles, pero elocuentes, que reflejan la cercanía y la innegable química que comparten. Al acomodarse a su lado, Jungkook imita inconscientemente la postura de Jimin, reflejando de manera no verbal una conexión profunda que va más allá de las palabras. Este acto, aunque aparentemente simple, es significativo, ya que la imitación en el lenguaje corporal es un reflejo natural de afinidad y atracción. Jimin, al notar esto, cambia de posición de inmediato, lo que provoca que Jungkook siga reaccionando en respuesta a él, como si estuvieran inmersos en un juego silencioso de sincronización. No se trata solo de una coincidencia o de un acto casual, sino de un patrón constante entre ellos, una especie de baile no verbal donde cada movimiento parece estar influenciado por el otro. En un gesto aún más revelador, Jungkook coloca sus piernas sobre Jimin, un acto de confianza, comodidad y posesión simbólica. Este tipo de contacto físico no es común entre simples amigos, especialmente en un entorno público y bajo la mirada de los demás. Sin embargo, entre ellos se da de manera natural, sin reservas ni incomodidad, lo que deja entrever la intensidad de su lazo. Mientras tanto, Jimin observa atentamente a Jungkook cuando éste se sienta a su lado. Su mirada lo dice todo. Hay afecto, hay admiración, hay complicidad. En ese instante no hacen falta palabras para expresar lo que sienten. Es como si se entendieran con solo mirarse, como si ese espacio que comparten fuera suyo y de nadie más. La escena se vuelve aún más intrigante cuando Jin entra en juego. Al notar que Jungkook ha tomado su lugar, decide intervenir para corregir la situación. Jin, siendo el mayor y una figura de liderazgo dentro del grupo, representa la autoridad y el orden, lo que hace que su reacción sea completamente comprensible. No obstante, lo verdaderamente interesante es la respuesta de Jungkook, su negativa a moverse. La manera en que se aferra a su decisión de quedarse junto a Jimin, incluso cuando Jin intenta hacerle entender que ese no es su sitio, demuestra que para él, estar junto a Jimin es una prioridad. No es solo una cuestión de comodidad o casualidad, sino una elección consciente. Es como si, en ese momento, nada más importara. Este pequeño acto de resistencia por parte de Jungkook deja entrever lo mucho que significa Jimin para él. No es simplemente un amigo con el que disfruta pasar el tiempo, sino alguien con quien quiere estar sin importar las circunstancias. Su negativa a ceder su asiento es un reflejo de su deseo de permanecer cerca de Jimin, incluso si eso implica desafiar el orden establecido dentro del grupo. La insistencia de Jin y la forma en que Jungkook responde con una actitud testaruda, casi infantil, pero sumamente reveladora, sugieren que la relación entre Jungkook y Jimin tiene una importancia única y especial dentro de la dinámica grupal. El momento culminante de esta interacción se da cuando Jimin, en un gesto cargado de significado, recuesta su cabeza en las piernas de Jungkook. Este acto de confianza y cercanía es un símbolo de la profunda intimidad que comparten. No es un simple gesto casual, sino una manifestación de seguridad, de necesidad emocional, de un vínculo que trasciende lo superficial. En un entorno público, donde cualquier acción puede ser interpretada y analizada, Jimin elige sin dudarlo encontrar consuelo en Jungkook, como si ese fuera su lugar natural. Este gesto habla por sí solo. Entre ellos existe un nivel de confianza que va más allá de la amistad convencional, una conexión en la que ambos encuentran refugio el uno en el otro.